viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición, mis amados hermanos, poder comunicarnos nuevamente por esta vía. Digo comunicarnos porque pues estamos trasladando un mensaje, ¿verdad? Y así como dice el Salmo 19, ¿verdad? Que por toda la tierra salió su voz. Y esa es una forma como Dios se comunica, dando su voz. Entonces nosotros ahora estamos dando la voz del Señor, estamos dando el mensaje del Señor, y es una forma de poder comunicarnos. Quizás yo no puedo escuchar lo que usted dice, pero usted sí puede escuchar lo que yo digo, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Porque pues queremos trasladar el mensaje y estamos muy agradecidos con el Señor por esa bendición extraordinaria que Dios siempre nos da, de poder estar aquí juntos y poder recibir esa administración, esa advertencia, porque hoy pues estamos abordando el tema de la escatología y el Señor lo que está haciendo es advirtiendo a su iglesia, advirtiendo a su pueblo, advirtiendo a los suyos. Así que gracias al Señor por esa bendición que nos da de poder hacerlo de esa forma. Vamos a orar, mis amados hermanos, vamos a presentarnos delante del Señor. Tal vez solamente un recordatorio, y es que mañana 15, ¿verdad? Mañana lunes 15 estaremos, hermano, dando inicio a nuestra semana de oración del 15 al 19 de febrero. Estaremos ahí en semana de oración todos los días, desde el día lunes hasta el día viernes, 6:30 de la tarde en adelante. Ahí vamos a tener esa semana de oración, esa semana de búsqueda, esa semana de humillación con el Señor. Si me acompaña, oramos, nos presentamos delante del Señor, le pedimos a Él pues que Él nos auxilie, que Él nos ayude, que Él nos ministre a través de la palabra. Padre, te damos gracias en esta hora. Estamos delante de ti, papadito lindo, siempre, Señor, dándote gracias, Padre bendito, porque tú, Señor, tienes cuidado de nosotros, tus hijos. Estamos, Señor, nosotros cada día cuando nos acercamos a ti, estamos conscientes, Señor, que tú eres el único que nos puedes auxiliar en este momento, en este tiempo, Señor. Has estado hablándonos a través de tu palabra, has estado ministrando nuestra vida, has estado tocando nuestro corazón, Señor, y día con día, Señor, nosotros nos damos cuenta de la importancia que tiene, Señor, el seguir ministrando tu palabra, el seguir orientando a tu pueblo, el seguir dando un mensaje de esperanza, un mensaje también de fortaleza, Señor, pero sobre todo, Señor, un mensaje que nos ubique en el lugar adecuado que nosotros tenemos que estar para poder, Señor, prepararnos para ese encuentro glorioso contigo. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos, por favor, Dios mío, que abra nuestro entendimiento en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos estado abordando el tema de la escatología. Y dentro de ese tema hemos estado hablando de las tinieblas. Ese ha sido el tema que hemos venido platicando juntamente con ustedes, por lo menos diría yo, en el último mes, ¿verdad? En lo que va tal vez de febrero y unos 15 días también de enero empezamos a abordar este tema. Y una de las cosas que dijimos que es muy importante que nosotros podamos observar, que podamos analizar, que podamos ver, es el hecho de que la humanidad hasta el momento en el que llevamos, hermano, por lo menos se ven tres manifestaciones a nivel universal, diríamos, de tinieblas. Allá en Génesis capítulo número 1, vemos que en el principio hubo tinieblas después de que la tierra cayó en un caos, en un desorden y en una vacuidad. Y entonces, hermano, ahí hubo las primeras tinieblas. Y pues cada vez que han habido tinieblas hay una manifestación de la luz, porque pues el Señor es luz y Él viene a disipar toda tiniebla. Posteriormente la Biblia nos dice que cuando el Señor Jesucristo murió,
hubo tinieblas por espacio de 3 horas. Eh, de tal forma, hermano, que estas tinieblas, pues las primeras tinieblas eran unas tinieblas de desorden, las segundas tinieblas eran tinieblas de perdición, le llamo yo, porque pues ahí se estaba gestando la salvación, y la luz que se iba a manifestar era la luz de salvación que venía de parte del Señor. Por eso es que la Biblia dice que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Eso sería, hermano, prácticamente hace 2000 años. La primera hace bastante tiempo ya, ¿verdad? De eso. Así que no vamos a entrar en detalle de esto. Y luego lo que estamos viendo al final. Si usted se recordará, habíamos hablado de 4 periodos, pero incluyendo lo que iba a suceder en la gran tribulación. Pero ahorita no hemos llegado. Es decir, lo que ha pasado sí es la de Génesis capítulo 1, que sería número 1, número 2, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, y número 3, el tiempo que nos ha tocado vivir. Que aunque hay tinieblas literales, pero más que esas tinieblas literales, pues también creo yo que se han manifestado tinieblas espirituales. Y esto pues es muy notorio. No se necesita ni siquiera de ser espiritual, ni siquiera de ser cristiano, para darse cuenta que esas tinieblas están a la orden del día. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos ayude para escapar de esas tinieblas. Pero no de las tinieblas físicas, sino para escapar de ese tipo de conducta que el hombre está teniendo hoy en día, donde las tinieblas están campeando. Recordemos, hermano, que definitivamente el Señor quiere que nosotros erradiquemos las tinieblas. Él dijo que no seamos partícipes de las obras de las tinieblas, sino que antes bien nosotros las pudiéramos redarguir o las pudiéramos reprender. Entonces yo creo que eso es lo que a nosotros nos ha tocado hacer. El Señor Jesucristo, antes de irse de aquí de la tierra, estoy hablando hace 2000 años atrás, un poquito más, hermano, Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Entonces Él dejó a su iglesia diciéndole categóricamente, hermano, que la iglesia era la luz del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él era la luz. Pero una vez Jesús se fue, dijo: vosotros sois la luz. Así que nosotros hoy pues tenemos que alumbrar. No, las tinieblas no pueden ahogar, no pueden apagar la luz que viene de parte del Señor. Si hay una luz y esa luz proviene de parte de Dios, tengamos por seguro que el Señor, hermano, nos va a ayudar para que podamos alumbrar, ¿verdad?, de manera adecuada. Pero recuérdese que si vamos allá a Mateo capítulo 25, hablando de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, hermano, dice la escritura que las vírgenes prudentes tomaron aceite y tomaron lámpara. Las vírgenes insensatas tomaron aceite, tomaron lámpara, solo que las segundas tomaron doble porción de aceite, y por eso cuando vino el esposo, entonces las lámparas de ellas, de las insensatas, se habían apagado. Entonces nosotros tenemos que tener la provisión suficiente para poder ser la luz de este mundo. Ya somos lámpara, porque ahora necesitamos de la unción del Espíritu Santo, que es el aceite, para poder alumbrar constantemente. Somos la luz del mundo, pero para ser la luz del mundo hay que alumbrar. Ok, entonces hermano, las tinieblas están campeando, y según hemos empezado a analizar esto, hay diferentes clases de tinieblas. Y yo quisiera que usted me pudiera acompañar aquí, hermano. Pues el tema general son las tinieblas, y quisiera que pudiéramos ver este versículo que está descrito, hermano, en Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Y oiga como dice en la versión Navarra: este es el mensaje que le hemos oído y que os anunciamos: Dios es luz y no hay en él tinieblas de ninguna clase. Si usted se da cuenta, tinieblas de ninguna clase. Esto nos da a pensar que hay clases de tinieblas. Hay diferentes tipos de tinieblas, y de hecho ya lo hemos empezado a abordar juntamente con ustedes, las diferentes clases de tinieblas. Entonces, en Dios no hay ninguna clase de tinieblas. ¿Cuáles son las clases de tinieblas? Veamos aquí lo que dice la Escritura con respecto a las tinieblas. Por ejemplo, Mateo capítulo 8, en el versículo número
12, 8, 12, se habla de las tinieblas de afuera. Y esto ya lo abordamos y por eso lo puse en un color verde, con el propósito de darle a conocer usted que esto ya lo abordamos. Quizás uno nunca puede decir que un tema o un subtema lo agotó, porque realmente la Biblia es infinita y un mismo pasaje tiene varios planos de interpretación. A veces se habla de 7 planos de interpretación, pero realmente ese 7 es un número simbólico, porque realmente no es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planos. No, hermano, nosotros cada vez que analizamos un pasaje de las Escrituras, hermano, siempre hay algo nuevo que el Señor nos enseña. Y entonces con relación a las tinieblas de afuera, algo que dijimos es que esto se refiere específicamente a la gran tribulación. Luego está, según primera de Juan 2:8, las tinieblas de nuestra vida. Sí, así lo pone esta versión Castilian, y ya vamos a ver el verso ahí. Luego, segunda de Pedro 2:17 habla de las tinieblas de la oscuridad en la versión de las Escrituras purificadas. Efesios 6:12 habla de las tinieblas de este siglo. Hechos capítulo 26, verso 18 habla de las tinieblas de Satanás. Y aunque estas están íntimamente ligadas unas con otras, no forzosamente, hermano, este es lo mismo, ¿verdad? Tendríamos que analizar las tinieblas de la calamidad, según Nahum capítulo 1, verso 18. Según Jeremías 13:16, las tinieblas de la tribulación. Según Proverbios capítulo 7, versículo 9, las tinieblas de la noche. Según Job 10:22, las tinieblas de la sombra de muerte. Según Éxodo 10:22, las tinieblas de la tenebrosidad. Según 2 Samuel 22:12, las tinieblas de las aguas. Según Job 3:5, las tinieblas de la muerte. Y según Deuteronomio 4:11, las tinieblas de la nube. Fíjese que es muy curioso y muy sugestivo el hecho, hermano, que hayan 13 tipos de tinieblas, 13 clases de tiniebla. Claro, puede hacer que alguien encuentre una, dos más, ¿verdad? Pero yo por lo menos estuve analizando, estuve buscando y encontré 13. ¿Y por qué digo que es sugestivo, hermano, el que haya 13? Porque, hermano, el número 13 es un número de rebelión. Es decir, que las tinieblas, hermano, son tinieblas que pueden invitar, que pueden empujar, que pueden motivar a alguien a caer en la rebelión. Definitivamente, eso es algo muy, muy notable. Ahora, entonces yo creo que una de las tinieblas más peligrosas son estas que vamos o estamos abordando, porque ya empezamos la semana anterior, las tinieblas de afuera. Es muy importante que tengamos claro, perdón, no las tinieblas de afuera, las tinieblas de nuestra vida, ¿verdad? Y aquí le puse yo, hermano, como un subtítulo de este subtítulo, ¿verdad? Le dije, puse las tinieblas de adentro, porque las otras eran las tinieblas de afuera. Entonces, hermano, esto es muy tremendo, porque si se habla de tinieblas de nuestra vida, entonces quiere decir que son tinieblas que están en el interior, y por eso es que tenemos que cuidarnos. Fíjese que las tinieblas de afuera, pues nos hablan de un lugar, hermano, donde van a ir a parar muchas personas, muchos, incluso hijos de Dios, lamentablemente van a ir a parar, hermano, a la gran tribulación. Eso es muy triste y lamentable decirlo, y a veces como que uno no quisiera decirlo. Sin embargo, nos damos cuenta que es una verdad que no podemos dejar de decir. Pero cuando alguien, hermano, no erradica las tinieblas de adentro, entonces está expuesto a las tinieblas de afuera. Ese es el grave peligro. Y por eso el Señor Jesucristo advirtió, hermano, diciendo: tengan cuidado que la luz que está en ustedes no sea tinieblas. Entonces, si el Señor lo dijo, si Él lo aclaró, si Él lo especificó, pues de algo que nos tenemos que cuidar es de eso. Entonces, vea lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 8. Sin embargo, no deja de ser un nuevo mandamiento, porque es una realidad siempre presente en Cristo y en vosotros, y porque en tanto que lo cumplimos, oiga, las tinieblas de nuestra vida se van disipando para dar paso a la luz verdadera que ya comienza a alumbrar. La luz verdadera es Jesucristo, y esa es una luz que comienza a alumbrar. ¿Por qué comienza a alumbrar? Porque Cristo está a las puertas, porque, hermano, el próximo retorno del Señor por su iglesia, y no me refiero a la segunda venida
venida, sino al arrebatamiento de la iglesia, hermano, está pero muy, muy, muy cercano. Y cada día como que empezamos a percibir ese olor grato, así como cuando uno se va acercando a ciertos lugares, hermano, como las personas, por ejemplo, cuando les gusta el café, solo para poner un ejemplo, hermano, y pasan por un lugar donde hacen buen café y aquel olor se desprende de aquel lugar. Hermano, sienten el aroma, y aunque no tienen café en sus manos, solo el aroma, hermano, ya es bastante, ¿verdad? Entonces así sucede con esto de la venida del Señor. El aroma de la venida del Señor cada vez, hermano, se está sintiendo más. Por supuesto que alguien me dirá: yo no siento nada, pastor. Pero hermano, hablamos de un olor de tipo espiritual, que se está percibiendo que la venida del Señor está próxima, y no porque querramos huir o escapar de tal o cual cosa, sino porque definitivamente, hermanos, sentimos que ya la venida del Señor, por los acontecimientos que se dan, vienen a confirmar realmente que la venida del Señor está próxima. Entonces, cuidado con las tinieblas de nuestra vida, esas tinieblas que fueron las que el Señor dijo: gracias a Dios, hermano, la luz verdadera ya comienza a alumbrar, pero ya comenzó, pero no quiere decir que ya nos alumbró plenamente. Entonces necesitamos la luz del Señor para que esa luz empiece a disipar toda tiniebla que pueda haber en nuestra vida. Ahora, si usted se recordará, aquí nos hemos estado basando en esto, en Lucas capítulo 11, verso 34. Y oiga lo que dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Es decir, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo, por decir así, ya vamos a leer lo que ahí dice, pero si tu ojo está oscuro, entonces todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. Eso es lo que dice ahí en otras palabras. Oiga, dice: cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. O sea, cuídate. Mira pues, ten cuidado, no sea que la luz que está en ti al final resulte siendo tinieblas. Así que hermano, Dios nos está hablando a través de su palabra. Él está enviando ese mensaje, Él está enviando esa administración para nosotros, para que nosotros estemos apercibidos realmente del tiempo que nos ha tocado vivir y de lo que tenemos que hacer para prepararnos con el Señor. Y una de esas cosas es revisar cómo está nuestra lámpara. Hermano, si una lámpara no tiene las pilas necesarias, hermano, y las pilas se han gastado, entonces no va a alumbrar adecuadamente, y por eso las tinieblas pueden estar embargando la vida de alguna persona. Mire cómo dice este mismo verso en esta versión latinoamericana. Me gusta mucho esta versión en este versículo en particular. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tu ojo recibe la luz, toda tu persona tendrá luz. Ahora oiga: pero si tu ojo está oscurecido, es decir, no cargaste, no le pusiste pilas nuevas, hermano, y sabías que te iba a servir esa lámpara de tu ojo, y ahora resulta que si tu ojo está oscurecido, entonces dice: toda tu persona estará en oscuridad. Procura pues que la luz que hay dentro de ti no se vuelva oscuridad. Mire, hermano, qué tremendo. Aquí habría muchas cosas que nosotros podríamos decir, pero donde nos estamos centrando es, hermano, que cuando la Biblia habla de ojos que fueron oscurecidos, entonces nos está hablando, hermano, de cosas que pueden estar afectando nuestra vida espiritual de tal manera, hermano, que no estamos disipando, no estamos reprendiendo, no estamos redarguyendo las tinieblas, sino que al contrario estamos abriendo una puerta hacia las tinieblas. Así que Dios que es tan bueno y misericordioso, siempre es un Dios de oportunidades, y Él nos está hablando en este momento para que nosotros nos cuidemos de ello. Así que Dios nos ayude, que Dios nos auxilie realmente para que nosotros podamos hacer las cosas de manera correcta. Entonces, hermano, mire, hemos venido, antes de leerle algunos versos aquí,
hemos venido viendo entonces diferentes pasajes que nos hablan de ojos que se oscurecieron, porque si el ojo está oscurecido, entonces todo el cuerpo está lleno de tinieblas, lleno de oscuridad. Entonces tenemos que revisar quiénes tenían los ojos oscurecidos y por qué se oscurecen los ojos, y esto nos lleva a nosotros pues a ver, hermano, que ahí hay tinieblas, de las cuales nosotros nos tendríamos que cuidar. Mire, aquí este pasaje, Zacarías 11:17, nos está hablando específicamente de un pastor. Pero nosotros vamos a extraer el principio de lo que aquí se está diciendo, que eso es lo que a mí me interesa, hermano, que pongamos un principio general, establezcamos un principio general. Oiga, entonces, hay del pastor inútil que abandona el rebaño, caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Su brazo se secará por completo y su ojo derecho totalmente se oscurecerá. Ay, ay, ay. Mire, hermano, qué tremendo es esto. Es decir, su ojo derecho totalmente se oscurecerá. Entonces aquí tenemos que analizar, hermano, mire, dice, hay del pastor inútil que abandona el rebaño. ¿Qué es lo que está diciendo ahí, hermano? La responsabilidad del pastor es velar por el rebaño, pero si lo abandona, aparte que es llamado inútil, hermano, lo que estamos viendo aquí es que no cumplió con su responsabilidad. Y entonces aquí, Dios mío, esto me lleva a pensar cuántas personas que no cumplen con una responsabilidad tienen, hermano, los ojos oscurecidos. Y si tienen los ojos oscurecidos, entonces su cuerpo estará lleno de tinieblas. Si tiene tinieblas adentro, la consecuencia es que va a ir a parar a las tinieblas de afuera. Aquí no es, hermano, no se trata de que, ay, hermano, pero mire, que Dios tiene misericordia. Sí, Dios es un Dios de misericordia, por supuesto, pero tenemos que entender que la salvación, hermano, para salvarnos nosotros no hicimos nada. Él lo hizo todo, Él lo hizo todo, hermano. Nosotros ahí no metemos las manos. La salvación es por fe, no es por ninguna obra nuestra. Nosotros no nos salvamos por algo que hubiésemos hecho, sino por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ahora resulta, hermano, entonces que no estamos hablando de salvación, estamos hablando de galardones. Y para poder, hermano, participar, para poder apropiarnos de los galardones, lo que necesitamos, entonces, hermano, ahí sí se necesitan obras. Para eso sí se necesitan las obras. Entonces, si alguien no cumple con una responsabilidad, y aquí tendríamos que ir, Dios mío, a todos los niveles, hermano, porque el primer aspecto es si alguien no cumple con su responsabilidad, hermano, en su familia, en su casa, ahí ya hay un problema. Ya hay un problema, no está cumpliendo como hermano, con la responsabilidad, entonces lo llaman inútil, pero aparte de que lo llaman inútil, su cuerpo se va a llenar de tinieblas. ¿Cuántas personas, hermano, no suplen las necesidades básicas en su casa? Y la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un infiel. Mire, peor, no dice un infiel, sino dice es peor que un infiel, hermano. Y aquí lo están llamando inútil, aquel que no cumple con una responsabilidad, con una asignación que venía de parte del Señor. Por eso es que nosotros, hermano, necesitamos revisar si realmente estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades. Vaya, solamente me quedé hablando de la responsabilidad dentro de la casa, hermano, dentro de una familia, pero hay responsabilidades. Por ejemplo, hermano, si alguien tiene un trabajo, tiene una responsabilidad, tiene derechos y tiene obligaciones, por supuesto, pero tiene responsabilidad, la responsabilidad de ser puntual, la responsabilidad, hermano, hay tantas cosas ahí que se podrían mencionar, la responsabilidad de cumplir con lo que le asignaron, hermano, y esa es una responsabilidad. Entonces, quien no cumple con una responsabilidad, su ojo se oscurece, y si su ojo se oscurece, pues hermano, las tinieblas van a estar campeando dentro de él. Mire qué tremendo. Entonces lo podemos ver en el ámbito familiar, lo podemos ver en el ámbito laboral, lo podemos ver, hermano, en el ámbito de la sociedad. Hay responsabilidades también. No es solamente, por ejemplo, una responsabilidad sería de pagar impuestos.
Entonces, quien no paga impuestos está siendo irresponsable. Al ser irresponsable, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que su ojo está oscurecido. Si su ojo está oscurecido, su cuerpo está lleno de tinieblas. Y si su cuerpo está lleno de tinieblas, entonces esas tinieblas de adentro lo van a llevar a las tinieblas de afuera. Entonces, mire qué tremendo es esto. Y por qué nosotros debemos de estar revisando constantemente. Ok, ahora me voy más allá. Hay responsabilidades de estudio. Hermano, tus padres te pagan los estudios. Tu responsabilidad, ¿cuál es? Que responder a lo que hacen, al sacrificio que hacen tus padres, de poder proveerte para los estudios. Entonces te tienes que esforzar. No vas a ir solamente por ir a estudiar, sino que pues por asistir a la iglesia, a la escuela, quise decir, hermano, sino que vas a ir porque vas a cumplir con una responsabilidad. Ellos cumplen con la responsabilidad de pagar mensualmente la matrícula para que tú puedas estudiar. Pues la responsabilidad tuya es responder de manera adecuada, esforzarte para sacar buenas notas y honrar de esa manera también a tus padres. Bueno, y que vamos, hermano, con personas, mire, que dentro de la iglesia también tienen responsabilidades. Porque mire, cuando uno está en una iglesia solamente como visitante, no está como miembro, pues entonces uno no tiene ninguna responsabilidad. Simplemente llega, visita, si le gusta y si no le gusta la iglesia, al final de cuentas se puede ir y buscar otra iglesia. No estoy invitando a nadie que lo haga, solamente estoy diciendo que lo que pueden hacer muchas personas. Ahora, hermano, pero cuando la persona ya es miembro, entonces tiene responsabilidades. Entonces no es lo mismo alguien que solo llega de visita de vez en cuando a alguien que tiene ya un privilegio dentro de la iglesia, ya se hizo miembro de la iglesia, ya pidió cobertura en esa iglesia, ya se hizo, hermano, parte del grupo de personas, hermano, que quieren servirle al Señor. Eso es fabuloso, eso es glorioso, eso es precioso, hermano, el poder hacerlo. Pero necesitamos entender entonces, hermano, que hay una responsabilidad. Fíjese, por ejemplo, cuando la Biblia habla de los diezmos. Y ese es un tema pues que a muchos no les gusta abordarlo y a mí no es que me guste, pero son temas que se deben de abordar para que la iglesia sea enseñada, y no lo hacemos con el propósito de que para que la gente dé, no, sino para que la gente viva conforme a los principios de Dios. Pero si usted se recordará Malaquías 3:10, ¿qué es lo que dice? Traed los diezmos al alfolí, y luego dice, para que haya alimento en mi casa. Entonces quiere decir que muchos cuando no dan la provisión en la iglesia de sus diezmos, entonces no hay alimento en la casa. Pero eso se les revierte a ellos mismos. ¿Por qué? Porque ese alimento es también para los hijos de una casa. Entonces hay una responsabilidad, y esa responsabilidad se debe cumplir. Hermano, otra cosa es, no podemos, ya cuando nosotros tenemos un privilegio, no podemos vestirnos como querramos, pelarnos como querramos, actuar como querramos. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad, adquirimos un compromiso delante del Señor. Entonces, por amor a los débiles, hay muchas cosas que tenemos que hacer, porque mucha gente se la lleva de muy libre, y en esa libertad, hermano, resulta que se convierte en tropezadero para otros. Entonces que hermano, tenemos que venir delante del Señor y decirle, Señor, ¿será que estoy siendo responsable? Porque aquí yo veo que en este caso particular, este pastor no estaba cumpliendo con una responsabilidad. Era pastor y había abandonado el rebaño. Al abandonar el rebaño, hermano, lo llamaron inútil. Y mire el juicio, el veredicto que hubo en contra de ese pastor: que se le seque su brazo derecho y que su ojo derecho se oscurezca. Entonces, no, hay gente que tiene el ojo oscurecido porque no cumple con la responsabilidad o las responsabilidades que le han sido asignadas. Y eso trae, como ya dije, que le pongan un título, hermano, de inútil, pero por el otro lado, hermano, que se llene también de tinieblas. Y eso es muy, muy peligroso. Ok, sigamos adelante. Mire, hermano, primer libro de Reyes, capítulo 14, verso 4. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y se fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías,
porque sus ojos, oiga, se habían oscurecido a causa de su vejez. Pero me llamó la atención y por eso le quiero citar otra versión aquí, porque ya hablamos un poquitito de la vejez en otros casos, ¿verdad? Pero mire aquí lo que dice la versión Jerusalén tercera edición. Hizo así la mujer de Jeroboam, se levantó, fue a Silo y entró en casa de Ahías, dice aquí. Y Ahías no podía ver, oiga, no podía ver porque sus ojos estaban rígidos por su ancianidad. Entonces, hermano, ¿qué es otra cosa que oscurece los ojos? El ser demasiado rígido. Mire, hermano, nosotros tenemos que aprender que la rigidez es buena en la medida que esté acompañada de flexibilidad. Porque cuando la rigidez no está acompañada de flexibilidad, entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Que todo lo que es rígido, tarde o temprano se quiebra. ¿Verdad? Hermano, por ejemplo, si usted ve en una construcción, el concreto en sí mismo es muy rígido, es demasiado rígido, hermano. ¿Y cómo se hace para que el concreto, porque si es rígido, se va a terminar quebrando? Entonces, ¿qué es lo que hacen con el concreto? Le ponen una parte flexible. ¿Cuál es la parte flexible? El hierro. Por eso usted ve que en las columnas, las vigas, el cimiento, hermano, de una construcción, la terraza, losa, como usted le quiera llamar, hermano, se le funde con concreto. Pero antes de eso se le coloca hierro, porque el hierro es el elemento rígido. Y entonces por eso se le llama concreto armado. Y esa mezcla, ese sincretismo, por así decirlo, entre el concreto y el hierro, lo que hacen, hermano, es que hacen un buen trabajo de resistencia, de permanencia, podríamos decirle aquí. Entonces, mire, hermano, nosotros no podemos ser rígidos. Solamente hay cosas en las cuales tenemos que ser tajantes, hermano, tenemos que ser inflexibles, pero hay otras en las que se puede ser flexible. Fíjese, por ejemplo, hermano, en el caso de la ley supuestamente era inflexible. Sin embargo, en un momento dado, hermano, hubo unas mujeres que no tenían varón en su casa, todas eran mujeres. Y entonces cuando vino la repartición de la tierra prometida, sí, fue la repartición, hermano, cuando iba a venir la repartición de la tierra prometida, cuando se iban a dar herencia, entonces resulta, hermano, que estas hijas de Zelofejad, se llamaba el hermano, no tenían hombres en su casa. Y entonces la ley solo contemplaba que a los hombres les iban a dar herencia. Y entonces ellas llegaron con Moisés. Hoy estamos hablando de la ley, que era inflexible en muchos casos, hermano. Y llegaron con Moisés y le dijeron: Moisés, nosotros no tenemos en nuestra casa un varón que nos represente. Y entonces nos vamos a quedar sin herencia. Y entonces Moisés se sorprendió y dijo: Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque esto no estaba contemplado en la ley. Y entonces, ¿saben qué? Les dijo: déjenme, voy a presentarme delante de Dios, voy a pedirle a Dios y luego ustedes vendrán a recibir la respuesta. Y Moisés se fue delante del Señor y le dijo: Señor, mira a esta mujer. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Tienen razón esas mujeres, hay que hacer una excepción de la ley. Mire, flexibilidad, hermano. Es que la rigidez se vuelve legalismo, y el legalismo, hermano, mata. Al final de cuentas, el legalismo termina matando, hace religiosas a las personas y las termina matando espiritualmente hablando. Entonces, es por eso, hermano, que nosotros no podemos tener los ojos oscurecidos, no podemos tener ojos rígidos. Es decir, hermano, cuando vemos con ojos de rigidez a los demás, Dios mío, quisiéramos estar en la ley para empezar a agarrar piedras y lapidarlos. Y no, perdónenme, pero no estamos en la ley. Y la Biblia dice, en este tiempo que nos ha tocado vivir, que sobre todo juicio de parte de Dios también triunfa la misericordia. La misericordia va por delante del juicio, hermano. Así que nosotros no podemos tener ojos oscurecidos a consecuencia de la rigidez, de estar viendo con rigidez a los demás, de estar viendo con legalismo a los demás, hermano, que por una prenda de vestir mandamos al infierno a cualquiera. ¿Y quiénes somos nosotros para mandar al infierno? Si a nosotros nos pusieron a juzgar, hermano, y a mandar al infierno a nadie. Que los fulanos se van al infierno. Bueno, hermano,
La ley decía algunas cosas, pero ni siquiera se aplican en cuanto a las prendas de vestir, ni siquiera se aplica de manera adecuada, hermano, esta situación. Entonces, por eso es que es muy importante, hermano, que nosotros revisemos, que nosotros analicemos, que nosotros veamos realmente cómo estamos viendo. Si nuestros ojos tienen esa rigidez, es el tiempo, es el momento de parte del Señor para que nosotros podamos llegar delante de Él y decirle: Señor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos, papito lindo. Necesitamos comprender, Dios mío, tu palabra y no estar viendo con ojos de rigidez a los demás. Hermano, es ciertamente Dios demanda cierta forma de conducta, pero no podemos caer en legalismos, porque eso va a terminar haciendo mucho daño al pueblo del Señor. El legalismo, hermano, limita al pueblo del Señor. Limita, estanca, detiene, hermano, y mata, sobre todo que mata al pueblo del Señor. Mire qué tremendo es esto. Sigamos adelante, veamos otro verso. Mire lo que dice Job capítulo 16, versículo 16. Mi cara está roja por el llanto, la oscuridad me cubre los ojos. ¿De qué está hablando aquí, hermano? Está hablando de llanto, está hablando de dolor, está hablando de tristeza, sobre todo de tristeza. Cuando usted ve en el contexto, está hablando de la tristeza. Entonces, aquí hay otra situación bien importante, hermano, porque mire, no es malo, no es malo estar triste en algún momento dado, por alguna circunstancia. Quizás el ejemplo que en este momento se me viene a la mente, y es uno de los ejemplos más usados en estos casos, es el hecho de que alguien perdió un ser querido, un padre, una madre, un hijo. Hermano, qué dolor el que le puede causar en el corazón de una persona el hecho de la pérdida de un ser querido. En este tiempo de pandemia, hermano, se han muerto una cantidad extraordinaria de personas, y muchos han perdido a sus seres queridos, muchos han dejado de recibir, de poder estar, hermano, con aquellos seres queridos. Y mire, hermano, y eso causa tristeza. Ahora, dije que al principio que no es malo que nosotros, por estas razones y otras muchas más que se pudieran mencionar, que pueda haber tristeza. Si aún, hermano, la muerte de un animalito causa tristeza en el corazón de una persona, un perrito, qué sé yo, hermano, una mascota, cualquiera que ésta sea, causa tristeza. Entonces, eso no es malo. Pero ahora, el problema es que mucha gente, hermano, se queda metido, sumergido en la tristeza. Por eso fue que nosotros vemos allá en el pueblo de Israel, cuando Moisés murió, dice la escritura, hermano, que el Señor dejó que los lloraran por 30 días, permitió que lo lloraran, y ahí estuvieron 30 días llorando a Moisés, hermano. Pero en el día 31 el Señor, hermano, se levantó. Bueno, cuando digo se levantó, no es que estuviera sentado forzosamente, sino para ir a Josué, y le dijo: bueno, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Es decir, ya no vas a solucionar nada con seguirlo llorando. Ya te dejé que lo lloraras, ya te dejé que te lamentaras por lo que sucedió con él. Ahora tú levántate y atraviesa este Jordán. Es decir, hay tareas que tenemos que hacer, hermano. Hay tristeza que viene de parte de Dios, y hay tristeza que viene de parte del enemigo. La tristeza que viene de parte de Dios, dice la Biblia, que nos puede guiar al arrepentimiento. Pero, hermano, la tristeza que viene del mundo nos lleva a la muerte. Entonces, a la depresión, a la frustración, a tantas situaciones adversas. Entonces, hermano, no permitamos que la oscuridad embargue nuestros ojos, porque si esto sucede, hermano, la situación es que entonces esas tinieblas, hermano, de que están en los ojos, van a llegar al interior, y eso, hermano, va a hacer que las personas puedan ser partícipes de las tinieblas de afuera, llamada gran tribulación. Así que, hermano, Dios tenga realmente misericordia de nosotros, ¿verdad? Y nos ayude para que nosotros podamos cuidarnos de esta situación. Avancemos un versículo más.
Ah, bueno, pero déjeme decirle algo antes de leerle este otro verso. Y es que sabe una cosa, hermano. Aparte de que la tristeza lleva a la muerte, pero la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Ahora, el gozo es el antónimo, digamos, de la tristeza. Entonces eso quiere decir, hermano, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces la tristeza, ¿qué va a ser? Hermano, la debilidad. Entonces muchas personas se debilitan a consecuencia, hermanos, de la tristeza. Se debilitan, estoy hablando en este sentido, espiritualmente hablando. Entonces, hermano, no nos podemos dar el lujo de estar tristes toda la vida. Aparte que la tristeza trae otras consecuencias. Ok. Mire lo que dice Lamentaciones, capítulo 5, versículo 17, versión Martín Nieto. Por eso ha enfermado nuestro corazón y nuestros ojos se oscurecen. Por eso se ha enfermado nuestro corazón y nuestros ojos se oscurecen. Pero ahora mire lo que dice en la versión Palabra de Dios para Todos. Por todo esto estamos desanimados, hemos perdido la esperanza. Entonces, hermano, y mire qué tremendo, porque aquí dice, se ha enfermado nuestro corazón, pero aquí habla de estar desanimado. Entonces, ¿por qué los ojos se oscurecen, hermano? Pues se oscurecen definitivamente, hermano, por el desánimo. Esa es otra situación, hermano. Y mire, siempre hay razones para desanimarse y siempre hay personas, instrumentos de parte del enemigo para que nosotros, hermano, nos desanimemos. Hermano, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Fíjese que la Biblia dice en el libro de Proverbios que el ánimo del hombre lo sostiene aún en medio de la enfermedad. Es decir que, hermano, el ánimo viene a ser como una especie de defensas para nuestro cuerpo. Es decir, que si el ánimo nos sostiene en medio de la enfermedad, quiere decir que si hay desánimo es porque se bajaron las defensas. Al bajarse las defensas, pero el ánimo está en el alma, es el motor, por así decirlo, del alma. Entonces, si perdemos el ánimo, entonces nuestro cuerpo va a venir a ser afectado. Esa es una situación, hermano, que es como que se abriera una puerta para que venga cualquier tipo de situación. Entonces no se va a poder soportar de una manera adecuada la enfermedad, no se va a poder soportar, hermano, cuando venga la doncella de la muerte llamada enfermedad, no se va a resistir. ¿Por qué? Porque el desánimo le abrió la puerta. Por eso es que una persona desanimada es una persona que está expuesta a la muerte en cualquier momento, Y fíjese qué tremendo, hermano, porque siempre hay personas que tratan de desanimar. Empiezas tú a hacer algo, hermano, y siempre hay alguien que te quiera llevar la contraria, o a veces te quiera desanimar, diciendo, no lo vas a poder hacer, hombre. ¿A quién te dijo que tú lo podías hacer? Mira, si no sos bueno para eso, hermano, y te pueden decir mil cosas, y esto te va a traer desánimo. Al traerte desánimo, estás abriendo la puerta para no permanecer. Y lo tremendo de eso es que, hermano, entonces los ojos se oscurecen. Al oscurecerse los ojos, entonces las tinieblas van a estar dentro de la vida de una persona, y esas tinieblas, hermano, como ya dije, van a llevar a muchas personas a las tinieblas de afuera. Mire qué tremendo, hermano, es esto de las tinieblas. Por eso nosotros necesitamos revisar constantemente si no hemos caído en un desánimo. Fíjese que el primer enemigo con el que peleó Israel cuando salió de la tierra de Egipto se llamaba Amalek. Y Amalek tiene varias acepciones su nombre, pero una de las acepciones es desánimo, desaliento, hermano. Y eso, imagínense, saliendo de la tierra de Egipto, hermano, y le peleó a Amalek. Y aunque Josué físicamente venció a Amalek, nosotros vemos que en todo el trayecto del desierto, el pueblo de Israel, hermano, fue afectado con desánimo, porque de repente llegaban a un lugar, hermanos, y ellos vieron la mano de Dios de una manera sobrenatural, como Dios se presentó en el monte Sinaí, hermano, de una manera poderosa se presentó el Señor, hermano, y el monte, dice que casi que ardía el monte, porque la gloria del Señor estaba ahí, relámpagos, truenos. Fue algo maravilloso, hermano. Pero vieron cómo se abrió el Mar Rojo. Ellos vieron tantas cosas que sucedieron en la misma salida de Egipto. Vieron las plagas que allá se manifestaron de parte del Señor.
Sin embargo, hermano, aunque ellos, y oiga lo que le voy a decir, aunque ellos vencieron físicamente a Amalek, pero la administración de Amalek les afectó en todo el desierto, porque hermano, a pesar de haber visto tantos milagros, una cosa tan insignificante y los desanimaba, hermano, que no encontraban agua, y entonces se empezaron a desanimar, nos vamos a morir de hambre, ¿para qué nos trajo Dios? Y empezaron, hermano, a ministrar aquella desesperanza, y eso, hermano, trajo desánimo al pueblo, y Dios tenía una forma de cómo les iba a proveer el agua, porque la Biblia dice que la roca, que es Cristo, los seguía por todo el desierto. Entonces Cristo no los dejó, ahí va el Señor. Pero entonces, hermano, el punto que yo le quiero hacer ver es que llegó desánimo, afectó el desánimo. Aleluya. Ok, sigamos adelante, hermano. Mis ojos se oscurecen también por el sufrimiento y mis miembros todos son como una sombra. ¿Por qué se oscurecen los ojos? Por el sufrimiento. Mire, hermano, mire, hay en el mundo, o popularmente, mejor digámoslo, ¿verdad? Para no decir, porque a veces cuando hablamos de mundo lo vemos así de manera despectiva todo, ¿verdad? Pero popularmente se tiene un dicho que dice: no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo aguante, dijo alguien, ¿verdad? Y con qué razón, ¿verdad, hermano? Mire, de verdad, hermano, la Biblia lo dice de manera distinta: no para siempre se trilla el trigo, no para siempre se trilla el trigo. Eso quiere decir, hermano, que te ha tocado sufrir alguna situación, ya va a terminar, porque aunque el llanto durare toda la noche, por la mañana se oirá el grito de alegría. Hermano, aunque parezca que no vas a salir de esta situación, Dios te va a sacar en victoria, Dios te va a sacar de ahí. Ay, no, hermano, es que a mí sufrir me ha tocado en esta vida, diría alguien, ¿verdad? Mi nombre es María Magdalena, porque yo mire tanto que he llorado. No, hermano, Dios no quiere que sufras para siempre. Dios no tiene el propósito que los sufrimientos que nosotros hemos estado pasando sean para siempre. A veces los sufrimientos se postergan porque nosotros no aprendemos la enseñanza que viene de parte del Señor. Y es que sabes una cosa, realmente las pruebas, hermano, no cambian a nadie, pero las pruebas sí te pueden dejar una enseñanza para que tú puedas, hermano, entender cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. Entonces el sufrimiento, ¿a quién le gusta el sufrimiento? Pues tal vez alguien que sea de masoquista, hermano, pero realmente a mí por lo menos no me gusta el sufrimiento, no deseo el sufrimiento, lo reprendo. Sin embargo, hay momentos que llega, pero tenemos que tener cuidado, porque si ese sufrimiento viene a golpearnos a nosotros, viene a lastimarnos, estoy hablando en el sentido espiritual, hermano, lo que va a suceder, o lo recibimos nosotros como, por ejemplo, cuando alguien hizo algo malo, entonces cree que merece ser castigado. ¿Y qué si no sabe que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio? O tal vez sí lo sabe, pero se le olvida. Y entonces, hermano, viene un sufrimiento y dice: pues sí, esto me corresponde porque lo que yo hice y me lo merezco. Y así que, hermano, y no hace nada por salir de aquello. Acepta con mucho gusto el sufrimiento, en lugar de reprenderlo, rechazarlo o decirle: Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que no he logrado aprender? ¿Por qué es lo que no logro? Señor, ayúdame, por favor. Hermano, y Dios, que es tan misericordioso y grande, Dios va a obrar, Dios va a obrar, Dios va a obrar, porque Él es bueno, hermano, Él es maravilloso, Él es todopoderoso. Así que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude, y que cada día nosotros, hermano, entendamos que el sufrimiento Dios lo puede utilizar para que nosotros aprendamos algo, pero realmente el sufrimiento no fuera necesario si nosotros no tuviéramos el corazón que tenemos. Es decir, si fuéramos más dóciles con el Señor, hermano, no fuera necesario. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que el que se humilla, Dios lo exalta. Dios lo exalta. Y el que se enaltece, Dios lo humilla también. Bueno, aquí cada uno de estos sería un tema de, hermano, de decir tantas cosas, ¿verdad? Mire lo que dice, hermano, el Salmo 6:7: por causa de la indignación se han oscurecido mis ojos, he envejecido y quedado endeble en medio de todos mis enemigos. Mire, hermano, antes de hablar un poquitito aquí de este pasaje, solamente quiero decirle lo siguiente: recuérdese, si los ojos se oscurecen,
hay tinieblas en el interior. Si hay tinieblas en el interior, hermano, y en ese momento una persona en esa condición, él suena la final trompeta, esas tinieblas que tiene en su interior lo van a llevar a las tinieblas de afuera, que es la gran tribulación. Así que no nos podemos dar el lujo de estarnos dejando ministrar por las tinieblas, por la oscuridad de nuestros ojos. Ahora, entonces David dice aquí, hermano, que por la indignación se han oscurecido sus ojos. Ahora, fíjese que, hermano, lo que nosotros necesitamos a veces hacer con algunas palabras, porque yo sé, cuando yo digo indignación, yo sé que más o menos usted tiene un concepto, pero cuando vamos a buscar en los diccionarios, hermano, nos damos cuenta que a veces nuestro concepto se amplía. Y entonces, indignación es un enojo o enfado, dice vehemente. Vehemente quiere decir, hermano, o sea, que es poniendo los sentimientos, ¿verdad? Contra una persona o contra sus acciones. Entonces David veía cómo actuaban cierto tipo de personas y eso lo indignaba. Pero lo tremendo es que la indignación, hermano, lo llevó a él a que sus ojos se oscurecían. El hermano se molestó tanto que en algún momento, hermano, hasta empezó a ver nublado. Y oiga, esto, hermano, lo contextualizamos con lo que dice Efesios capítulo 4. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Hermano, hay personas que a consecuencia de su enojo empiezan a perder la vista. Ese momentito de enojo, hermano, no sé qué será el efecto o qué situación de tipo de hormonas o de no sé qué es lo que pasará ahí, hermano, una glándula que segrega alguna situación ahí, hermano, dentro del cuerpo que hace que se le nuble la vista. Pero mire, hermano, a causa de la indignación, a causa del enojo, a causa de eso, entonces algo que tenemos que hacer es cuidar, hermano, cuidarnos con el enojo, porque mire, el mismo Señor Jesucristo se enojó y claro, eso no es justificación para que nosotros lo tengamos que hacer, pero lo que le quiero decir es que él también se enojó, pero él fue el mismo que inspiró al apóstol Pablo para decir airaos pero no pequéis. Es decir, ustedes se pueden enojar pero no lleguen al punto del enojo, que no se ponga el sol sobre su enojo, porque si ustedes le dan lugar al enojo pueden terminar haciendo cosas que van a ser desagradables, que van a terminar en una tragedia, hasta podría terminar. Así que, hermano, no podemos exponernos nosotros a esto, no podemos darle lugar al enojo. Que Dios, hermano, nos dé el dominio propio por medio de su Espíritu Santo, como un fruto del Espíritu Santo, para que nosotros podamos controlar el enojo y no abrir las puertas, hermano, que tantas gentes hoy en día se lamentan porque en un momento de ira, en un momento de enojo, cometieron tal vez hasta un delito en un momento dado. Ok. Y mire este otro verso, Juan capítulo 12, verso 40. Dios ha oscurecido sus ojos y endurecido su corazón de tal manera que sus ojos no ven y su inteligencia no comprende, así que no se vuelven a mí para que yo los cure. Fíjese, cuando usted empieza a ver el contexto de este pasaje, de lo que está hablando es de la incredulidad, aquellas personas que no le creyeron a Dios y como consecuencia de no le creerle a Dios, entonces, hermano, vino un corazón endurecido, hermano, dice, hermano, ojos que y sus ojos no ven y su inteligencia no comprende. Pero, hermano, la incredulidad. A veces nosotros somos incrédulos con el Señor. El Señor, hermano, nos habla a nosotros. A veces nos da una palabra. Estamos leyendo la Biblia y hay un mensaje de parte de Dios. Hermano, hay tantas bendiciones que Dios nos da. Y que a veces nosotros, hermanos, realmente no le ponemos fe. Y sabe que la Biblia dice que los israelitas cuando estuvieron en el desierto, la palabra que oyeron no les aprovechó porque no le añadieron fe, hermano. Y cuando nosotros vamos a ver en el capítulo 11 de la carta a los hebreos, nos damos cuenta que esos hombres llamados los héroes de la fe, por la fe hicieron tantas cosas. Por la fe Abraham, por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe. Y hermano, empieza a ver usted a todos estos llamados héroes
desde la fe, hermano, que por la fe hicieron cosas extraordinarias. Incluso dice la Biblia, por la fe Enoc fue trasladado al cielo sin ver muerte, y antes de ser trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, antes hermano, lo que se necesita antes de ser trasladado es, hermano, agradar a Dios, tener el testimonio de haber agradado a Dios, hermano, y eso es algo precioso, maravilloso, ¿verdad? Entonces, cuidado con la incredulidad. Aquel hombre se recuerda que, Señor, ¿puede sanarme? ¿Y tú crees que puedo hacerlo? Sí, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces, hermano, es mejor clamar, es mejor ser sincero con el Señor, decirle, me cuesta creer, Señor, pero ayuda a mi incredulidad, como dijo ese hombre. Y yo sé que Dios trajo una respuesta definitivamente a él. Quiero finalizar, hermano, con este versículo. Salmo 69, 23. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz que sus lomos tiemblen continuamente. Fíjese, hermano, que cuando usted ve el contexto de este pasaje, está hablando de los traidores. De hecho que también en algún momento, hermanos, se habla de Judas en este capítulo, ¿verdad? Pues se hace referencia, no que se hable de Judas, se hace referencia a Judas, ¿verdad? Pero mire, hermano, la verdad es que nosotros, la forma de traición que un cristiano puede hacer con el Señor es cuando el cristiano lo niega, hermano, delante de los hombres. Muchas veces, hermano, no nos damos cuenta que el Señor eh, está, está viendo nuestras actitudes cuando estamos con personas que no tienen conocimiento del Señor. Y a veces, en lugar de que nosotros, hermano, testifiquemos del Señor, al contrario, callamos. Quizás en una plática, en una situación puede suceder de que estén hablando algo en contra del Evangelio, y para no evidenciarnos, mejor nos quedamos callados, cuando nosotros, hermano, deberíamos de dar testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. Entonces realmente, ¿por qué se oscurecen los ojos? Por todas las razones que hemos visto. Pero, hermano, aquí por la traición. Y esa fue una de las cosas que hizo Judas, hermano, ¿verdad? Hermano, negó al Señor, no, perdón, Pedro fue el que negó al Señor. Judas lo traicionó, pero en otras palabras, lo vendió. Judas se prestó, hermano, para que el Señor fuera entregado. ¿Entregado qué? En manos de pecadores. Hoy en día eso ya no va a suceder, porque Jesús no está físicamente en este momento, pero algo que sí va a suceder es que, hermano, los Judas de este tiempo ponen en la boca de otras personas al Señor para que estén hablando tonterías, para que estén haciendo mofa del Señor, cuando lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar de estas cosas, hermano, cuidar de que no sea por nosotros que se pueda, hermano, que podamos poner en la boca de otros al Señor Jesucristo. Claro, hay personas que siempre hablan, pero si hablan injustamente no hay ningún problema. Soportémoslo, porque eso agrada al Señor, no hay problema. Pero lo que sí no tenemos que permitir es que de una manera cierta, pues, hermano, estemos poniendo nosotros, por lo que hacemos, por lo que decimos, por cómo actuamos, estemos poniendo en la boca de los demás al Señor, y que por eso el nombre del Señor sea blasfemado. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Ya gracias a Dios, hemos avanzado en esta segunda etapa, hermano, en la etapa de las tinieblas de nuestra vida, y que yo no las quiero, ¿verdad? Y como la luz, la lámpara ya empezó a alumbrar, la luz verdadera, dice Pedro, ya empezó a alumbrar, así que las tinieblas van a empezar a desaparecer, y han estado desapareciendo, y el Señor quiere que desaparezcan plenamente. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor, y quisiera hacer siempre la oración en dos partes. La primera parte para aquellos que quieran aceptar a Cristo, reconciliarse con el Señor, y la segunda parte, hermano, para hacer una administración general en la iglesia, pidiéndole al Señor que Él tenga de nosotros misericordia. Padre, que estás en los cielos, yo vengo delante de ti, pidiéndote por favor, Señor, que tú tengas de nosotros misericordia. Yo vengo, Señor, a presentar a aquellos que quieren, Señor, reconciliarse contigo o aceptarte a ti. Y te vengo a suplicar, papaíto lindo, por favor y por amor a tu santísimo y maravilloso nombre, Señor, que tú te dignes a perdonarnos.
Señor, yo me presento juntamente con ellos haciendo esta oración. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestros equívocos, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, Señor. Por favor, que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Que el poder milagroso tuyo, Señor, haga esa obra del nuevo nacimiento. Te lo estamos pidiendo, te lo suplicamos. Echa al fondo del mar nuestros pecados y nunca más te acuerdes de ellos. Por favor, papadito, te lo pedimos, te lo suplicamos, Dios mío, porque lo necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, extiende ese manto de perdón sobre nosotros y Dios mío, líbranos del mal y de la tentación. Por favor, te lo estamos suplicando en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Ahora quisiera que usted, iglesia, pudiera presentarse delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame a erradicar toda tiniebla de mi vida. Yo no quiero que mis ojos se oscurezcan, Señor, y que esto me lleve a mí, Dios mío, que yo pueda, Señor del cielo, permitir que la oscuridad, las tinieblas, Señor, vengan a llenar mi corazón. Yo te suplico que tú me perdones, que tú me ayudes, que tú me levantes, que tú me des el discernimiento para conocer y entender aquellas cosas que pueden llevar o traer oscurecimiento a mi vida, Señor. Yo, en el nombre de Jesús, te pido que por medio del Espíritu Santo me ayudes a identificar y que de esta manera, Señor, yo me vuelva a ti, Señor, eliminando todo aquello, Señor, que pueda estar estorbando en nuestra vida espiritual. Por favor, Padre, por favor, te lo estamos pidiendo, auxílianos. Queremos identificarlo para no tener ojos oscurecidos, Señor, ni tinieblas internas que nos puedan llevar a las tinieblas externas. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, te lo suplicamos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermano, si tú hoy aceptaste a Cristo, te reconciliaste con el Señor, por favor envíanos un mensajito de texto al número de WhatsApp de nuestra iglesia que siempre aparece en nuestras transmisiones, porque queremos darte seguimiento, queremos estar pendientes de ti. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la misericordia, la bondad de Dios te acompañe siempre, hermano, y esperamos tenerte también en nuestras actividades presenciales. Bendiciones para todos y que el Señor sea el que se manifieste en cada una de nuestras vidas. Amén. Hasta pronto. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.